Hola, hola. Esta es una conversación que hemos decidido crear. Mi nombre es Julián Higuita y me encuentro con Jorge Eduardo Jiménez, ¿cómo están? y queremos hacer un ejercicio, una conversación para reflexionar sobre algunos aspectos que tal vez hemos venido explorando desde nuestra experiencia humana y que en borrador hemos querido llamar Pepitas de Oro para vivir mejor. Gracias, Horst, por estar aquí. Nada, Juli, pues este es un proceso muy bonito de empezar a generar movimiento frente a un tema que nos apasiona, de empezar a, de alguna forma, regresar un poco ese conocimiento que hemos adquirido por nuestra curiosidad y con pues como muchos maestros y también por las experiencias que nos ha traído. Entonces me encanta que arranquemos esto. Genial. Yo creo que quisiera que de pronto trayéramos desde ya la conversación una palabra, y que es la palabra de pronto como la columna vertebral de lo que vamos a estar conversando en esta oportunidad y en otras oportunidades, y es la palabra conciencia. Entendiendo, y lo voy a decir yo luego, la pregunta principal es ¿qué nos puedes compartir alrededor de esta palabra? Y es que en la medida en que nosotros elevemos nuestros niveles de conciencia, vamos a tener herramientas para aprender a vivir mejor. Y una de las preguntas más difíciles que a mí me pueden hacer de pronto incluso también en diferentes espacios, en diferentes conversaciones, es ¿qué es conciencia? Y entendiendo la palabra conciencia como a mí me gusta verla y como creo que a ti también, eso lo validamos en un momento, es conciencia con S. ¿Y qué significa elevar los niveles de conciencia? Yo tengo una explicación sobre un concepto, pero me gustaría primero preguntarte para ti, ¿qué es conciencia y qué significa elevar los niveles de conciencia? Creo que muchas veces las preguntas complejas requieren arrancar con respuestas simples para poder ser como, así sea, un poquito masticadas y después de eso profundizar. Pero mal que bien, involucra entender algo que a mí me encanta explicar y es que así como nuestro corazón late, nuestro cerebro piensa. Yo nunca he oído a nadie decir todavía, estoy latiendo. Dicen, mi corazón late. Pero solemos decir, estoy pensando. Pero el que piensa es el cerebro. Y un poquito vivimos como acostumbrados a confundirnos con ese pensamiento. Entonces, voy a ser muy breve, obviamente esto tiene mucho por tela por cortar, pero en principio es elevar nuestro nivel de conciencia, es poder separarnos un poquito de creer que somos lo que pensamos. Otra vez, como nuestro corazón late, nuestro cerebro piensa. Corazón late de manera autónoma, nuestro cerebro piensa de manera autónoma. Y lograr un poquito de separación nos permite empezar a usar el cerebro de manera diferente. Y el usarlo de manera diferente tiene que ver con ese elevar el nivel de conciencia. Como elevar el nivel de conciencia frente a mis pensamientos, frente a esa, de alguna manera, como construcción de identidad que creo que me representa y que está grabada en mi cerebro, y empezar a desenredar eso, que otra vez es un concepto complejo, pero en principio es tener distancia de nuestros pensamientos para poder tomar decisiones distintas. A mí pues bueno, ahora voy a decir lo que yo he construido alrededor de esa palabra. Entonces, yo digo que hay información. Y por ejemplo, esto que acabas de compartirnos es información. Entonces, podríamos comprender a partir de lo que nos compartes que un poquito de ese ejercicio de elevar nuestros niveles de conciencia es el ejercicio de separarnos de creer que somos lo que pensamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y lo significo y eso es información para mí, entonces eso ahora lo comprendo, lo hago consciente, bueno, no somos lo que pensamos, y eso es conciencia sin ese, ¿cierto? Soy consciente que no somos lo que pensamos, ahora conciencia con ese, y me gusta pensar en que el agregarle la S es integrarlo en el ser, ya lo comprendo,
ahora entonces lo hago más consciente y, hey, no soy mis pensamientos. Entonces, ¿cómo, si no soy mis pensamientos, cómo uso esa información para aplicarlo en mi vida? Así me gusta verlo. ¿Qué tal te parece esa aproximación también de verlo así? Sí, sí, sí. Digamos que en el inglés facilita mucho el proceso de esa distinción porque hay dos palabras y no solamente una, y que solamente cambia una letra y que la gente se confunda. En inglés está awareness, que es como darse cuenta de algo, y está el consciousness, que tiene como una capa de profundidad mayor. El inglés lo ayuda mucho. Para esta primera sesión ya entra como que siento que es probable que nos soltemos y nos dejemos ir como de pronto un nivel de estructura y complejidad mayor que lo que nos estimula y creo que ya la arrancada fue pues, como con un grado de complejidad mayor y después iremos como pudiendo generar un puente para personas que sean pues que tengan como una etapa más temprana de este camino de exploración, pero por lo pronto como sin expectativas me parece bacano como hilar a este nivel así tenga un poquito más de complejidad. Listo, listo, súper. Estoy de acuerdo. Bueno, George, hay algo, tú has sido un mentor en mi vida, te conozco desde el año 2018 aproximadamente y tener la posibilidad de estar cerca a ti de una u otra manera, de trabajar contigo, de conversar contigo y sobre todo creo que me has enseñado más por tu ejemplo que por lo que con intención me has enseñado, ¿cierto? Y sé que tu propósito de vida, tú tienes un propósito de vida y dentro del propósito de vida hay una intención o hay una declaración también, creo que eso también hasta ha cambiado un poquito, y es aprendiz y maestro del arte de vivir. Por sí solo ese propósito podría decir es que vivir es un arte, o sí, vivir es un arte, o se requiere el desarrollo del arte para aprender a vivir, entonces es porque no sabemos vivir. ¿Por qué no sabemos vivir? ¿O qué está sucediendo en nuestras vidas que todavía, por ejemplo, hay de pronto niveles de insatisfacción, de infelicidad, de dolor en el mundo y requerimos como de desarrollar esa habilidad para vivir? ¿Dónde nace en ti ese propósito y cómo lo has venido vinculando a tu vida y por qué es tu propósito y por qué el arte de vivir? Uf, hay un montón de preguntas ahí. Lo primero que tiene que ver con hablar sobre el propósito. Ese propósito iteró como mi principal propósito hace ya bastante, desde el 2019 más o menos, por una razón de ser. Y esto, bueno, primero hablando como del propósito general, vivimos en la era donde es cool tener un propósito y si no tenemos un propósito claro en la vida, pues entonces como que puede que divaguemos y vayamos sin rumbo. Primero, frente a esa situación y frente a ese posible estado en el que alguien se pueda encontrar de sentir que no tiene claro un propósito y que eso lo desoriente, hey, propósito de servilleta, por favor. Propósito de servilleta, defínanlo ya. Si están viendo esto y no tienen un propósito, defínanlo ya. En una servilleta. No tiene que ser una versión definitiva. A mí me gusta mucho pensar en el propósito como una brújula y la brújula no tiene una meta, la brújula no tiene un cuándo, ni tiene un dónde, solo tiene una dirección. Cuando digo propósito de servilleta me refiero a que si yo defino un propósito ya, eso me ayuda a tener claro el norte hoy. Así no sea el norte definitivo de mi vida, pero tener claro el norte hoy me genera movimiento, hace que divague un poquito menos. Y ese movimiento hace que pueda que en 3 días diga, uy, mejor le afino a esto, pero uy, mejor le afino a esto otro. Entonces lo primero es, para efectos como de esa intención de servicio, como ese propósito misional, para mí, hace ya un tiempo no es mi propósito central, pero sí es mi propósito misional, que es ser aprendiz y maestro del arte de vivir, de simplificar ese arte de vivir. Eh, ha venido evolucionando. Y cuando digo que hay que definir los servilletas, porque si uno no lo define, pues posiblemente no tenga la misma disposición a moverse en función de él. Entonces, primer mensaje, si no tienes propósito, define. Segundo, el problema cuando las personas creen que su propósito misional es su propósito de vida, y esta fue una reflexión que recorrer este camino me ocurrió hace más o menos 3 años, tampoco tanto, 3 años y medio, es que
Si mi propósito de vida es ser, es súper profundo, de ser aprendiz y maestro, de practicar el arte de vivir, ¿quién soy mientras lavo platos? ¿Quién soy mientras me estoy viendo un partido de fútbol? Estoy viviendo, no estoy viviendo un propósito, estoy viviendo en ausencia de él. Cuando me defino por mi propósito de repente y no lo estoy llevando a cabo, mi propósito está en pausa. ¿Y cuál sentido tiene mi vida entonces? Y eso me llevó, pues obviamente no por sí solo, pues gracias a una lectura que me pareció súper iluminadora al respecto, que es un libro que se llama Una nueva tierra, me llevó como a sintetizar, en primero tomar la decisión de que mi propósito de vida, mi propósito central, no fuera otro que estar conectado al presente. Y por eso mi propósito hoy por hoy lo defino como saborear la vida un segundo a la vez. Saborear la vida un segundo a la vez. Estar presente disfrutando lo que hay. Y si en este momento estoy lavando platos y me conecto con todos mis sentidos con esa actividad, pero si en otro momento, y ahí viene otra vez el propósito misional, que básicamente es como un propósito secundario que me inspira un montón, un propósito de servicio, pues significa que voy a querer llevar esa intención a un montón de momentos presentes de mi vida. Y por ende, pues le dedico mucha energía. Sin embargo, cuando no le estoy dedicando energía a ello, sigo viviendo el propósito, porque está anclado a vivir energía y la hora. Y digamos, y ahora que me estoy tratando como papá, pues obviamente no me quiero sentir no viviendo el propósito, no lo estoy compartiendo con él, por ejemplo. Entonces, como que sé que no he respondido a tu pregunta, sin embargo, como que me parece como una aclaración relevante del propósito de servilleta, que ese propósito de servilleta sí es misional, sea uno secundario y tener uno primario que esté anclado de una manera como mucho más directa a experimentar el presente a plenitud. Y antes, pues, como responder la pregunta que me has hecho, me gustaría como saber si tienes como alguna como reflexión, comentario de esta primera parte que te comparto. Sí, me gusta la invitación que haces. Digamos que yo también desde mi experiencia, entendiendo esto, experiencia no porque soy experto, sino porque lo he experimentado, yo reconozco y soy un fiel defensor y promulgador de identificar un propósito. Yo sostengo que si hay algún tesoro que yo tengo en este momento que no cabe en ninguna caja fuerte del mundo, es mi propósito. Ese es mi mayor tesoro. O sea, yo digo, mi propósito, qué cosa tan bonita. Gracias Dios por haber encontrado y yo una vez haberme cuestionado sobre el propósito y haberme atrevido a realizar una declaración de propósito que, como tú dices, lo he cambiado, lo he pulido, le he agregado, le he puesto, le pongo comas, le quito comas, pero desde que tengo propósito mi vida es otra, ¿cierto? Entonces, me gusta esa invitación que haces y alejando el cool de tener un propósito, uy, tengo un propósito, me siento muy bien, y es, desde la oportunidad y experimente si tuviera la oportunidad y si solamente tuviera 5 minutos para generar una declaración de propósito, coja una servilleta y escriba una declaración de propósito en esa servilleta y ahí tiene un punto de partida. Seguramente en un mes, un año, 2 años, la declaración será una totalmente diferente, pero el mero ejercicio de decir, voy a sacar una declaración de propósito en una servilleta y tengo solamente 5 minutos, seguramente va a generar un ejercicio bastante poderoso y que eso contribuye a, trayéndolo a la conversación, a una conexión con unas nuevas conciencias, porque nos ponen una perspectiva y nos ponen un observador. Entonces ahí no estamos en los pensamientos, sino en un observador. ¿Qué pasa con mi vida si yo soy fiel a ese propósito? Si ese propósito que yo acabo de escribir en una servilleta me sirve como brújula. Y entonces, bueno, ahí la transformación y la experiencia de vivir se pone un poquito interesante. Entonces, eso desde el propósito. Lo siguiente es que ahora cuando mencioné lo que conocía de tu propósito, había dejado por fuera una palabra que yo creo que también es súper poderosa y es simplificar, ¿cierto? Y es que definitivamente, también hago un paréntesis, una de las cosas por las que yo me vinculo con mi propósito y mi propósito tiene sentido para mí, el misional, tiene que ver con que yo no puedo creer que en pleno siglo XXI, en el año 2022,
todavía hay tanta infelicidad en el mundo? O sea, que no hemos aprendido, han pasado tanto tiempo que no hemos aprendido, por el cual todavía hay tanto sufrimiento, tanta infelicidad, tanta insatisfacción en las diferentes dimensiones de la vida, y de pronto tú aquí nos das una pepita de oro y es, hey, tal vez estamos viendo las cosas de una forma muy compleja y estamos complejizando o nos complejizamos o hay un montón de barreras que hacen compleja la vida y entonces tal vez una pepita de oro aquí en esta conversación y es, ¿y si simplificamos? Y si cada vez simplificamos un poquito también desde las perspectivas de las conversaciones, entonces me parece interesante y creo que hay un gran poder. Mira que hay, y me encanta la que hubieras usado la palabra complejo, porque tiene mucho que ver con mi propósito, el que esté puesta la palabra simplicidad. Y es que para mí lo complejo no es lo contrario de lo simple. Para mí lo complicado es lo contrario de lo simple. Para mí simplificar no es hacer menos complejo, sino hacer menos complicado. Hay cosas que son complejas. Un computador es muy complejo. Arranca con unos y ceros. Hay un montón de capas de complejidad en la posibilidad de que estemos tú y yo hablando. Pero usar Zoom es súper fácil. ¿Sí ves? Entonces, esa es la diferencia. La complejidad. Hay muchas capas de complejidad que construyen simplicidad. Hay muchas capas de complejidad que construyen simplicidad. Y hay personas que le dedican su energía a entender esa complejidad y hacerla simple. Y la mejor manera de entenderlo es el mundo digital. O sea, no fue un acto de un día ni de dos la evolución que hemos llegado para que esta conversación virtual se pueda dar. Es muy complejo, pero es simple llevarlo a cabo. Y eso es lo que me inspira, porque amo la complejidad. Amo la complejidad. Me encanta vivir la complejidad. Yo me imagino, o sea, mi propósito, me encanta definirlo gráficamente. Yo me lo imagino como desde la postura budista, el camino a la iluminación. Para escalar una montaña, un tiempo después de estar casado incluso, en que yo me debatía ahí, ¿será que algún día voy a querer irme al Everest a meditar 7 años? Y eso como entra en juego con mi intención de ser esposo y padre algún día. Y eso fue para mí como un palazo en la cabeza de debatir, bueno, ¿qué va a pasar? Hasta que, más o menos llegando a ese propósito misional, yo pensaba, si el objetivo fuera iluminarme, tendría sentido, pero mi objetivo no es ese. Mi objetivo es, si la iluminación es fuera una montaña, mi objetivo no es llegar a la cima, mi objetivo es recorrer un pedacito del camino y regresarme poniendo lo que en el mundo de los escaladores es como las guías o los puntos de ancla. Y otra vez subir una montaña puede ser complejo, pero si uno logra poner unos puntos de ancla en donde hace que sea más fácil recorrer el camino para otros, simplifica el camino, a pesar de que el camino sea complejo. Entonces, esa es como, esa analogía que me gusta ponerla para hacer la distinción entre complejidad y complicado. Eh, uno, y dos, también como para responder tu pregunta de, tú decías que, bueno, mi propósito, ¿por qué? O sea, como que me inspiraba el propósito. Entonces, esa queda la primera respuesta, o sea, como que me inspira ese camino de transitar lo complejo de lo que considero que es lo más valioso en la vida, que es el camino como a desaprender. Y con esto empiezo a responder la segunda pregunta de por qué tenemos que aprender. Yo creo que ser aprendiz de arte de vivir muchas veces más que aprender involucra desaprender. Desaprender un montón de condicionamientos que otra vez en esta herramienta tan poderosa, pero que confundimos con nuestra identidad de manera errada, que es nuestro cerebro, hay un montón de premisas que quedaron mal grabadas en nuestra infancia. Y casi que el camino de aprendizaje involucra es soltar esas creencias que quedaron mal grabadas, es poderlas soltar para ser más libres y que nuestra vida tenga menos fricción. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender? Realmente, ¿por qué tenemos que desaprender? Porque en nuestra máquina, cerebro, cuando éramos pequeños y de ahí hacia adelante, hay cosas que quedaron grabadas de manera efectuosa a partir de ciertas experiencias que hace que en la actualidad, ya seamos adultos, la tengamos, suframos de manera casi predecible frente a en ciertos momentos. Y al desaprender, al darnos cuenta que empezamos a sufrir de manera predecible con ciertos detonantes,
a empezar a entender un poquito por qué ocurre eso y a desaprender lo que hace que respondamos de esa manera frente a ciertos detonantes, empezamos a vivir mejor. No sé si te hace sentido, si tienes alguna pregunta como desde la analogía de la Sí, montaña y de la distinción entre complejidad y complicado. súper teso. Digamos que tú eres también muy cuidador tú eres muy cuidador y no te tomas a la ligera el lenguaje. Digamos que para ti es y estás muy atento al de pronto identificar, usar y comprender correctamente las palabras. Entonces, me parece otra pepita de oro el distinguir entre complejidad y complicado. ¿Qué es complejo y qué es complicado? Porque tal vez algo que no nos ayuda a vivir mejor es que las tratamos por igual. Tal vez queremos huirle a lo complejo, entendiendo lo complejo como si fuera complicado, y hay que entender que pues, la complejidad desde esa estructura o desde esa conciencia que tú compartes, el mundo está lleno de complejidades y necesitamos lo complejo para vivir, pero entonces hay que simplificar la forma en que comprendemos y en la forma en que usamos lo complejo. Sí, sí, sí. Y hay algo ahí bonito para darte mi explicación de qué es complejo, porque aquí en últimas lo complejo es nada más un montón de capas de cosas simples. Lo que pasa es que si yo veo, no veo cada capa, o sea, si de repente, otra vez hablar del mundo digital, si me ponen a hacer algo y no tengo un conocimiento intermedio necesario para llegar allá, yo percibo esto como complicado. Pero si cuando percibo como complicado, básicamente porque me faltan capas de información simple que me permita llegar de un punto al otro. Entonces, como yo, dependiendo de dónde esté, y todos estamos digamos, en este camino de conciencia, estamos en un lugar distinto, cómo empiezo a encontrar elementos que sean oportunos, que sean simples, para empezar a recorrerlo y poder ir recorriendo capa tras capa. Entonces, otra vez, lo complejo tiene un montón de capas de simplicidad. Tiene un montón de capas de simplicidad. Y obviamente, pues es parte como de ese camino de aprender el descubrir cuál es ese siguiente paso simple que va a contribuir a mi camino. Porque la idea es esa. Si yo el paso que tengo adelante es un paso que considero complicado, posiblemente no es el paso que debo dar todavía. Y es probable que encuentre otro paso u otro camino si me permita recorrer el camino simple. Y eso sí, hay que ser cuidadosos en que el próximo paso sea lo más simple posible. Y por eso otra vez hablar de propósito ahí. Simplifica ese proceso de definirlo. La pregunta es muy importante, pero no por eso la respuesta tiene que tomarte mucho tiempo. La respuesta es de servilleta. Y eso es poco. Primer paso. Todos podemos escribir ya un propósito de servilleta y con eso algo, una pregunta que puede tener una respuesta muy compleja, la llevamos a una versión beta y gracias a esa versión beta podemos generar movimiento y gracias a ese movimiento generar evolución. A mí me parece que una historia que puede explicar un poquito esto, George, es algo que viví contigo, y es, hay algo súper complejo en este mundo, que es las finanzas personales. Eso es un tema muy complejo. La administración, gestión de las finanzas personales. Y entonces, como para contar un poquito la historia, en algún momento, cuando empiezo a trabajar con George, que fuimos coequiperos, eh, mis finanzas estaban la gestión de mis finanzas personales estaba en un momento crítico, estaba crítico, tenía unas deudas, tenía unos ingresos, y lo que me llegaba a mí, todo se iba, ahí no quedaba nada. Y yo nunca había tenido la cultura, nunca había tenido la información, la conciencia de tener una gestión, una información para gestionar las finanzas. Tú me ofreces una mentoría en finanzas personales, sí, una mentoría en finanzas personales, y a mí me da pena. Yo digo, no, yo cómo le voy a mostrar mis finanzas a George, qué vergüenza, George, ¿qué va a decir? Tal cosa. Bueno, tú me dices, Juli, tranquilo, yo no te voy a juzgar, yo simplemente te voy a ayudar, te voy a guiar en un proceso del cómo yo lo hago y de lo que yo he aprendido alrededor de el mundo de las finanzas personales. Y yo creo que si pudiera en este momento decir, ¿cuál es el segundo tesoro que usted tiene que no cabe en una
en una caja fuerte. Uy, ese cuadro de Excel que me entregó George para administrar mis finanzas personales. 4 años después, todavía uso ese cuadro y es una bendición tener ese cuadro en mis finanzas. Lo que tú hiciste, George, es que me mostraste, primero me entregaste una información, me entregaste tu sabiduría alrededor del tema y me mostraste unos caminos para en el mismo, digamos que la situación era la misma, digamos, las deudas eran las mismas, los ingresos eran los mismos, pero con unos pequeños cambios, con unos pequeños ajustes, con unas pequeñas acciones hacia el futuro, en menos de 2 meses, mis finanzas personales eran otra cosa totalmente diferente. Eran las mismas deudas, eran los mismos ingresos, pero me quedaba plata. Solamente con unos ajustes gracias a que desde esa complejidad que son las finanzas, que son las deudas y todo, hay unas herramientas desde las cuales tú tienes y que me compartiste para que ese ejercicio de gestionar mi dinero y vivir mejor sucediera. Mira que mencionas algo que me parece interesante destacar y es que le haces mucho énfasis a la herramienta, o sea, a la herramienta transmitida y el conocimiento transmitido. Hubo algo que ocurrió en esa etapa inicial y es que, y que nos ocurre a los humanos y después voy a profundizar en eso y es, tenemos la tendencia, porque fuimos educados así, al menos sobre todo en Occidente, de manera más fuerte, a evitar sufrir. De hecho, incluso todos los humanos, y después en un momento hablaremos sobre la función del cerebro y por qué el cerebro tiene una función y qué piensa. El cerebro tiene, tiene funciones. Pero en el marco de esa intención de evitar sufrir, que nuestro cerebro nos quiere ayudar como herramienta que poseemos a evitar sufrir, muchas veces terminamos mirando para otro lado cuando creemos que hay sufrimiento de por medio. Y parte de lo que estaba ocurriéndote más allá como de la ausencia de información, es que sabías que había algo malo ahí, sabías que estaban pasando cosas que no estaban funcionando, y tu cerebro para protegerte te hacía mirar para otro lado y no mirar esa realidad a la cara. Lo peor que ocurrió antes del cuadro, antes del conocimiento, es que pusimos las cosas en blanco y negro sobre la mesa. Las pusimos sobre la mesa. Y eso es lo que tenemos que hacer muchas veces con nuestros puntos de dolor, por no mirar a los ojos. Y lo peor que ocurrió ahí fue, hey, ¿en dónde estás parado hoy? Y ¡pum! Pintamos un montón de cosas. A mí lo que me encanta las conversaciones uno a uno y en general como de esos procesos es que es más fácil como tener un mensaje adecuado para una persona que para 1000 personas a la vez. Y obviamente pues, podemos llegar a mucho público, pero hay personas que no van a conectar por la conversación que estamos teniendo, que puede tener un grado de complejidad, al menos hoy, grado de complejidad alto. Otros que se van a conectar. Pero con las conversaciones uno a uno se hace posible poder como personalizarle el mensaje a las necesidades del interlocutor. Y en esos momentos, la primera necesidad que había era la de mirar la realidad de tus finanzas a la cara. Y extrapolando esto como a cualquier situación que tengamos en general en nuestra vida. Ahí en donde nos duele, ahí en donde nos duele, es donde tenemos más oportunidad de poder hacer algo que nos haga llegar a otro nivel, que nos haga poder ser más felices y sufrir menos. Por eso, el empezar a ser conscientes de como en donde hay desarmonía, en donde las cosas no fluyen, en donde hay fricción en nuestra vida, en donde hay la mayor cantidad de fricción. Es una buena pregunta también. ¿Qué en mi vida es lo que me genera más fricción? Y no es acerca de alejarse de ese alguien o de ese algo o esa emoción que nos genera más fricción, sino de entender que la genera. Y no creer que esa fricción, ese sufrimiento, ese dolor, proviene de ese alguien, ese algo, ese evento. No ponerlo afuera, sino entender que tiene que ver más otra vez con la manera como nuestra maquinita, nuestro cerebro, está procesando eso. Cómo podemos desenmarañar esa manera como nuestro cerebro procesa para poder que las cosas fluyan. Y un poquito lo que ocurrió es, estabas en negación con tus finanzas, las pusimos en blanco y negro, y al ponerlas en blanco y negro pudimos poner un camino al que tu cerebro no le tuvo miedo y estuvo dispuesto a, después de eso, a darse cuenta que era posible cambiar, que era posible hacerlo distinto. Y después de eso ya la herramienta es simplemente una excusa, que obviamente facilita la vida, pero que no ha sido posible sin esa intención y disposición
a recorrer ese camino gracias a que ya no había esa sensación de miedo y de vacío porque no sabías cómo afrontarte a ello. No sé si te hace sentido como agregar ese componente que de repente no había sido mencionado. No, porque súper bueno, porque es que aquí trazas una ruta bastante interesante e incluso tenía por allá una pregunta guardada y era, para iniciar este camino de evolución personal, de evolución de conciencia para vivir mejor, esta era la pregunta que tenía más o menos en borrador y era como, bueno, ¿cuáles podrían ser como el paso a paso? Y sin querer queriendo, de pronto aquí empezamos a descubrir unos pasos y donde pongamos la palabra finanzas personales, pongamos cualquier dimensión de nuestra vida. Aquí contamos una historia, pero que es bastante interesante y que creo que bailando muy bien y es primero, no confundir complejo con complicado. Y la vida tiene muchos, y todas nuestras dimensiones tienen su complejidad. La complejidad es la suma de varias capas de simplicidad, ¿cierto? Y que esto nos lleva a entender también que en las complejidades que hay en la vida es donde posiblemente las estamos interpretando como complicadas y como las vemos complicadas, y es lo que me sucedía a mí, uy, no, mis finanzas son una cosa complicada, yo no quiero mirar para allá, sé que eso me está generando disminución o merma en la calidad de mi vida, pero eso lo veo tan difícil que ni miro, ¿cierto? Ahora llega una información, llega una guía y venga, aquí se puede hacer algo y así como en las finanzas, en cualquier área de nuestra vida, siempre es posible hacer algo si empezamos a simplificar y a identificar, como a desmembrar esa complejidad de la dimensión. Entonces, en lo que tú dices, uno, primero es que como seres humanos y como condición humana, evitamos el sufrimiento. Y aunque sabemos que hay cosas que no nos están ayudando a vivir mejor, no lo queremos afrontar por lo complicado que se ve, ¿cierto? Ahora, un primer paso muy clave, y esta sería entonces, aquí ya van un montón de pepitas de oro, pero hago énfasis en esta pepita de oro. Hey, ¿en cuál dimensión de tu vida estás viendo mayor fricción? Sientes que hay una resistencia que no te está permitiendo vivir bien y elegir una. Y el primer paso es ponga esa situación en blanco y negro. Pongas así y míralo a la cara. Y digamos que es ponerlo en blanco y negro es no lo evite, no mire para el otro lado, no le, o sea, mire de frente eso que está sucediendo y ese será el primer punto de partida. Porque tal vez, pues obviamente evadir o la evasión o hacernos los locos no va a solucionar nada. Entonces, uno, ponerlo en blanco y negro, mirarlo a la cara, entender que todo aquello que nos está generando de pronto ese dolor es una oportunidad para evolucionar. Si algo no está bien, si algo le estamos generando resistencia, si algo lo estamos evitando porque nos hará sufrir, hay una oportunidad para trabajar en eso, para mirarlo a la cara, para ponerlo en blanco y negro, y eso nos va a permitir evolucionar. Entonces me parece, digamos que hay unos primeritos pasos bastante claves en ese ejercicio de escoger qué no está fluyendo bien y cómo podríamos empezarlo a alinear para que nos genere calidad de vida. Sí, hay algo que creo que es importante como agregar muy sutil y es que esa pintada blanco y negro, justamente como es un tema que por las experiencias previas de uno mismo percibe como complicado, puede que no sea fácil que haga uno solo, puede que haga falta que alguien más que ha recorrido esas capas de complejidad y que ya las puede entender y como explicarle a uno el paso simple siguiente, le ayuda a uno a ponerlo en blanco y negro y después a pintar una ruta. Obviamente, cuando digo no hacerlo solo, no significa necesariamente que no tenga que literal estar con otra persona conversando. Para eso también están en los libros, la información en general. Pero es probable que desde el modelo mental, desde el que se me genera un problema, es poco probable que lo pueda resolver. Necesito estar en otro estado, necesito estar en otro estado mental, necesito estar en otro estado emocional, a veces en otro estado corporal, de pronto. Entonces, para poder estar en otro estado, necesito que algo cambie. Entonces, es que ese algo cambie representa acceso a
información, acceso a información que pueda llegar o por una persona, como en el caso del ejemplo que tú pusiste, que en una conversación, y como dijiste, tuve un poquito de tiempo de luchar, que eran tus finanzas, o de un libro o la fuente que sea, pero ese proceso de pintar el blanco y negro, obviamente parte como de esa determinación de decir, hey, voy a mirar eso en donde duele, lo voy a mirar a la cara, y después, ¿cómo hago para mirarlo bien a la cara, ponerlo blanco y negro y después pintar una ruta que me permita trascender? Y lo voy a vincular entonces en este punto con algo que ya habías dicho anteriormente, con el proceso del aprendizaje o el desaprender, ¿cierto? Y vuelvo e insisto, aquí la historia nos habla de una dimensión que son las finanzas personales, pero donde tenemos finanzas personales podríamos poner otra dimensión. Y si mal no recuerdo, en esas primeras mentorías y conversaciones también asociadas a las finanzas, Gandhi está saludando, el proceso es también identificar las creencias que estaban en mí que me llevaron a tener esa realidad en mis finanzas. Es más o menos así, o sea, yo tenía unas finanzas, eso era una realidad en mi vida, mis finanzas eran esas, ¿cierto? Ahora, ¿qué había en mí? ¿Cuál era esa información en mí que me llevó a esa realidad o a crear esa realidad? Y empezaste también en un proceso de pronto de conversar, identificar mi sistema de creencias alrededor de las finanzas y que eso también puede suceder, insisto, en cualquier dimensión. Tenemos un problema, ese problema, y creo que dentro de, no sé si será muy complicado decirlo, los problemas que tengamos de una u otra manera los hemos creado. Somos responsables de los problemas que hemos creado asociadas a las creencias que tenemos, pero ahí lo enredo. Empecemos por la parte, usted me ayuda a Y simplificar porque ese es ok, su propósito de vida. ok, 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 dale. Eh, No, hay, no sé si te faltó algo para terminar o si con lo que tú dale, mencionaste. Uf, a mí hay algo que me parece muy pesado con la frase de que nosotros creamos nuestros problemas. Y es que hay personas que pueden sentir un completo rechazo. Dice, ¡ja! No conoce mi vida. No conoce mi vida. Entonces, hay situaciones. Todavía no tenemos a pensar como quién las origina o cómo se origina. Pero están. Están. Eh, y esas situaciones pasan por un filtro que son unas gafitas, que no son como las que tengo puestas hoy, sino que están en nuestro cerebro. Y ese filtro determina cómo recibimos esa situación. Entonces, la situación puede que muchas veces no haga parte de nuestra responsabilidad. Y lo peor es que ni siquiera el filtro con el que la vemos es parte de nuestra responsabilidad. O sea, nosotros no elegimos el filtro. O sea, no, nadie elegiría tener un filtro en su cerebro que lo conduzca a sufrir de manera sistemática. Nadie. Nadie me va a decir, sí, yo quiero que mi cerebro me ayude a sufrir. No, nadie quiere eso. Entonces nadie eligió ver las cosas problemáticas que ve como problemáticas. Pero ahora, hay una realidad. La realidad es que hoy hay cosas que me generan fricción. Me generan fricción porque ha ocurrido algo en las experiencias de mi vida que me llevan a interpretar esa realidad de una manera en particular. Y eso es un hecho. Entonces, a mí me parece importante como no se trata de librarme de responsabilidad. Primero, pues no responsabilizo a otros, pero también tampoco me toca responsabilizar a mí mismo. Simplemente es un hecho. El hecho es que veo esa situación, la veo de determinada manera. Por volver al ejemplo, el hecho es que las experiencias que tuviste en tu vida te llevaron a tener ciertos filtros en tu cerebro, ciertas creencias que te impedían llevar una buena gestión financiera. ¿Fuiste tú responsable? ¿Fuiste tú el generador activo de esa realidad? Para mí no tiene mucho sentido entrar a responder esa pregunta porque involucraría un señalamiento. Pero lo que sí es relevante es reconocer que está ahí y que hay como varios niveles. El primero es, yo le echo la culpa a otras personas, a otros eventos, a otros, de lo que ocurre. El siguiente es, yo me echo la culpa a mí y digo, no, es que es porque yo me falta o me sobra.
Y lo siguiente es simplemente decir, pues es que esa es la realidad. Esa es la realidad. No importa que la genere. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa realidad? Es donde empieza uno otra vez a tener un poco de distancia frente a incluso la manera como nuestro cerebro filtra las cosas. Y bueno, mi cerebro filtra así las cosas. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y ese qué puedo hacer al respecto, otra vez volvemos al comentario de ahora de buscar información, buscar contactos, aprender, hacer que no es el ser que somos para atender esa situación sea otro. Otra vez es complicado resolver un problema desde el mismo estado mental en el que se origina el problema. Lo que hay que hacer es estar en ese estado mental. Y para eso, pues, primero, pues, como no responsabilizar a otros nos permite tomar acción. No responsabilizarnos a nosotros nos permite no cargarnos con la culpa, pero sí con la oportunidad de empezar a hacer algo al respecto. Obviamente, nada. Esto es probable que lo digamos de una oportunidad, pero nada de lo que de aquí es ser tomado como la verdad revelada. Son solamente como interpretaciones del camino con una intención, en principio, como buena de simplificar el camino. Pero pues todo es cuestionable, todo es válido cuestionarlo y si alguien ve esto y le parece algo como sin sentido, por favor escriban cosas y haremos lo posible en algún momento por usar eso que escriban como insumo para seguir hablando. Sí, eso es importante. Esa aclaración la vamos a hacer muchas veces y es que no estamos aquí conversando de esto porque somos seres altamente evolucionados con la vida 100% resuelta, totalmente conscientes. No sufrimos, no lloramos, no. Esto es simplemente porque lo estamos viviendo y aprendiendo. George, me gusta esa perspectiva de no asumirnos como responsables en el sentido en que esto nos puede crear la sensación de que somos culpables y al sentirnos culpables vamos a mirar para otro lado. Ahí no va a suceder ninguna transformación. Esto es culpa mía y entonces nada, vuelvo y salgo corriendo y no pasa nada. Eh, pero tal vez si es clave, listo, esto no soy culpable porque no había la información, no había la conciencia, no había un montón de elementos que de pronto me hubieran ayudado para no haber experimentado esta situación, pero hoy puedo asumir la responsabilidad de cambiar aquello que no está bien en mi vida. Hoy puedo decidir mirar a la cara que no está bien y entender que no va a suceder un cambio por arte de magia, que va a requerir de que yo asuma esta situación, de que yo mire esta situación a los ojos y que asuma la responsabilidad de cambiar esta situación. Entonces, no me responsabilizo por lo que hoy es, pero sí me responsabilizo por lo que hoy puedo hacer. ¿Es lo mismo, es diferente o sí genera un cambio positivo? Es útil, pero no tengo que responsabilizar. Tengo la oportunidad. Tengo la oportunidad. Y esa oportunidad la voy a tomar y creo que da pie para hablar sobre algo que también me motiva un montón. Esa oportunidad la voy a tomar cuando esté preparado. Cuando no esté preparado no la voy a tomar. Y está bien, está bien. O sea, como que no estamos obligados a recorrer este camino tampoco. Tiene un montón de cosas gratificantes, créanme. O sea, salir de ese piloto automático en el cual simplemente se nos va la vida a la merced de generadores de contenidos que saben, Dios los botones que son para que estemos enganchados de manera zombie con cosas. Eh, Romper eso y recorrer un camino de conciencia en el cual quitamos la fricción que nos lleva a sufrir es brutal. Pero más que tener como la responsabilidad de hacer algo al respecto, tenemos la oportunidad de hacerlo. O no. Es una invitación libre, no es como un deber. Y quien no la tome, siento yo, tampoco debe ser calificado ni juzgado. Decir, es que el camino de conciencia está ahí para recorrerlo y no lo recorren. Es su responsabilidad recorrerlo o no. Si no lo ha recorrido es porque todavía no ha llegado a la experiencia que lo lleve a tomar esa decisión. Y no es paradójico para nada. No es paradójico para nada que las personas que empiezan a recorrer este camino de manera consistente, por lo general, no siempre, por lo general, sean personas que pasaron por un intensísimo sufrimiento. Hay una frase que yo te he dicho a veces y que sé que te gusta mucho, y es que es más fácil despertarse de una pesadilla que un sueño aburrido. ¿No? Es decir,
¿Qué pasó? No, es que estaba teniendo un sueño aburrido. No, eso no pasa. La gente no se despierta de un sueño aburrido. No se despierta, lo sigue viviendo ahí y ni se acuerda del sueño después. Entonces, eso es lo mismo cuando decimos, era responsable de despertar del sueño aburrido. Pues el sueño era aburrido, pero no me daba para despertar. No me daba. ¿Cómo responsable? Entonces, otra vez, incluso decir que tiene la responsabilidad hoy, hoy no, no tiene la responsabilidad. No tengo la responsabilidad de despertar de un sueño aburrido. Ahora, para mí algo que me inspira un montón es cómo hacer para que la gente sea capaz de despertarse del sueño aburrido. O sea, que no tenga que pasar que llega como un evento o una serie de eventos desafortunados, percibidos como desafortunados de mucho sufrimiento, para que la gente diga, ay, mierda, la vida tiene que ser otra cosa. La vida tiene que ser otra cosa. Muchas veces, en ese momento en donde la gente está en un conflicto muy fuerte con su vida, cuando decide recorrer el camino. Es cuando está dispuesta a tomar esa oportunidad. Todos tenemos una oportunidad sobre la mesa hoy, así no estemos sufriendo de manera intensa. Pero hay una alta correlación entre personas que han pasado por episodios de intensísimo sufrimiento y personas que deciden recorrer el camino. Otra vez. ¿Por qué? Porque no es más fácil despertarse de una pesadilla que de un sueño aburrido o un sueño monótono. Y eso hace, al menos en mi camino, que se genere una grandísima reconciliación con estos eventos aparentemente desafortunados. Porque esos eventos aparentemente desafortunados pues, tienen una gasolina increíble para evolucionar. Y esa cara. No, es poderoso porque digamos que em, yo creo que hace parte también de lo que estamos aquí como desagregando y por eso es como sacando esas pepitas de oro, porque justo vuelvo y lo vinculo con la palabra complejo, lo vinculo con el cuidado del lenguaje y la narrativa. Entonces, si de pronto usamos el lenguaje como el que yo usé, es que tengo la responsabilidad, vuelvo puedo interpretar que es complicado cambiar, que es complicado mejorar mi vida y sigo haciendo uso de la información que tengo y no cambio nada, no busco la información, no busco la guía o no me aperturo o identifico la oportunidad que está en mí de cambiar esa situación porque lo veo muy complicado. ¿Es complejo? Sí es complejo, pero entonces lo que estoy haciendo es que lo estoy viendo complicado y no tomo acción. Entonces, por eso me quedo ahí como reflexionando y que definitivamente, pues, de una u otra manera, esta conversación, pues, tiene sentido. George, queremos en estas conversaciones generar movimiento y acabas de decir algo súper clave. Entonces, tenemos la oportunidad de generar cambios, todos tenemos esa oportunidad, todos tenemos nuestras herramientas para generar cambios en nuestra vida con aquello que nos esté generando fricción y empezar a generar una transformación positiva en busca, por decirlo así, con la intención de vivir mejor. Muchas personas hacen cambios y toman la oportunidad a partir de la pesadilla, a partir de que les pasó algo grave, una enfermedad, una separación, un accidente, y entonces toman esa situación como un llamado de la vida y debo de cambiar algo y entonces a partir de allí cambian. Pero me parece también muy clave de pronto un ejercicio, una recomendación. ¿Qué le dirías a esas personas que en este momento no están teniendo una pesadilla, pero que definitivamente hay una área en su vida que le está generando fricción, pero como todavía no ha sucedido la noche oscura del alma en esa dimensión o en su vida, entonces todavía no se están movilizando, no están haciendo nada? Hoy, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podrían hacer las personas? ¿Cuál podría ser un primer cambio o cuál podría ser una primera acción que diga, quiero vivir mejor? Así nada grave esté sucediendo, ¿cuál podría ser un primer ejercicio chévere para elevar ese nivel de conciencia y vivir mejor? Voy a responder esa pregunta, pero voy a responder otra, que es cercana pero, y no hiciste, pero me parece importante, y es por lo mismo, como es más fácil despertar de una pesadilla,
es más probable que esto lo esté viendo alguien que está pasando o ha pasado por un evento complejo. Parece alguien que en este momento siente que hay algo que es una pesadilla, de la cual quiere despertar. Parece alguien que algo le duele intensamente y que no quiere más de eso. Ey, es posible que llegue el momento en donde veas esa situación como una bendición. Es posible. Va a llegar. Si recorres este camino, si de alguna manera involucra en algún momento empezar a entender que todas esas emociones desarmónicas que puedes estar sintiendo en este momento, asociadas a esa pesadilla, tienen mucho que ver con el filtro con el cual se está viendo esa realidad. Y eso dolor es tan fuerte que te lleva incluso a tener un cierto rechazo frente a la identidad propia. El empezar a buscar ayuda sutil, o el empezar a consumir contenidos que te ayuden, va a ser que en algún momento este evento lo reconoce como un detonador de transformación positiva en tu vida. Hay un montón de personas que dijeron, empecé a vivir cuando me dio cáncer. Eso es fuerte, pero es real. Hay un montón de personas que desde el sufrimiento han renacido. Entonces, si estás en ese momento de sufrimiento, lo puedes usar como una oportunidad para renacer. Ahora, esa es la pregunta no hecha, como, ¿es posible hacerlo? ¿Es posible hacerlo? Y si quieren hacer preguntas asociadas a este cómo, las pueden poner como un mensaje. Y por favor, sepan que es posible y busquen ayuda. La ayuda siempre es útil. Muchas veces tenemos puntos ciegos justamente porque percibimos la realidad desde nuestro cerebro, y el poder tener el punto de vista de alguien más va a ayudar. Ahora, para los que están de alguna manera como no en ese estado de pesadilla, pero les llama la atención el hecho de tener una vida más fluida con menos fricción, justamente hagan eso, busquen la fricción. Así no sea una fricción que sea catastrófica, así sean momentos de discusiones sutiles en pareja. Por lo general discutimos más con las personas que están más cerca a nosotros, en pareja, con nuestros padres, con nuestros colegas de trabajo. Piensen en cuál es como esa sensación desarmónica que de manera más recurrente llega a su vida, y por lo general pasa una emoción. Entonces, ¿qué emoción es la que desarmónica que visitan con más frecuencia? Rabia, miedo, ansiedad, la que sea. Y empiecen a reconocer que esa emoción, si bien está detonada por algún evento externo, esa emoción se genera por la manera como es percibida por parte de uno. Y ese es un primer camino para algo con seguridad. Vamos a ver más adelante en otro episodio que tiene que ver con las creencias que un poquito se mencionaron. Vamos a hablar más sobre eso con seguridad, sobre cómo esas creencias terminan dictaminando la manera como percibimos la realidad, y empezar a dedicar la energía a identificar en dónde hay fricción, así como lo hablábamos, Juli, en tu caso de las finanzas. El primer paso fue ponerlo blanco y negro. En este caso es poner blanco y negro cuál es la emoción desarmónica recurrente que más me llega y cuáles son los detonantes más recurrentes que la generan, y poner eso en blanco y negro y empezar a no decir que responsabilidad es de afuera, ni siquiera decir que responsabilidad es nuestra, sino simplemente reconocer que en nuestro cerebro está grabado algo que nos conduce a generar, a que la vida tenga fricción, a sufrir, a tener desarmonía al respecto, y arrancar por ahí, arrancar por intentar no reaccionar en piloto automático, sino ser conscientes al menos de esa reacción. Decir, aquí está mi cerebro otra vez enganchado, reaccionando así. Y de esa manera no tomarnos un poquito más a la ligera ese episodio, y poco a poco iremos hablando sobre eso, ganar herramientas para poder responder distinto. George, yo creo que hemos logrado un objetivo. Digamos que si ponemos esta conversación sobre un manto, tal vez no hay un orden específico, pero empezamos a dar luces de lo que podríamos construir con esta conversación, y luego desde estas pepitas de oro podríamos construir conversaciones con una columna vertebral mucho más clara, pero aquí digamos que empezamos a vislumbrar qué podría suceder en estas conversaciones. Cada quien y las pepitas de oro tienen una condición muy, muy importante, y es que lo que puede hacer una pepita de oro para George
no necesariamente es una pepita de oro para mí. Dependiendo de las experiencias de vida que estemos viviendo, cada uno de nosotros y cada una de las personas que nos está viendo y que nos está escuchando, entenderá y comprenderá o recibirá unas u otras pepitas de oro que no sean evidentes para todo el mundo. Entonces, como que eso es muy clave. Las pepitas de oro es como algo muy personal que cada quien recibe. Sin embargo, yo voy a resaltar unas pepitas de oro de esta conversación. Entonces, las pepitas de oro que yo resalto y que yo veo son el definir el propósito, define el propósito y haz un Propósito de ejercicio servilleta. de servilleta. Define el propósito de servilleta. Dos, la distinción entre complejo y complicado y cómo abrazar la complejidad, comprender la complejidad, nos ayudará a vivir mejor y a encontrar herramientas para simplificar el arte de vivir también. Tres, el ejercicio de qué me está generando fricción, qué no está bien en mi vida y qué tal si lo miramos a la cara, qué tal si lo ponemos en blanco y negro para empezar a generar una transformación y solucionar esa situación que no está fluyendo bien en nuestra vida. Cuatro, esto no lo hacemos solos. Esto no lo hacemos solos, hay información, hay libros, hay guías, hay mentores, hay cursos, seguramente para cambiar una situación que no esté bien en nuestra vida, vamos a necesitar ayuda, estemos aperturados, yo creo que la invitación podría ser aperturarnos a encontrar o identificar cuál sería una ayuda en lo que queramos solucionar. 5, no tenemos la responsabilidad como una obligación de cambiar nuestra vida, tenemos la oportunidad, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de mejorar y de vivir mejor, entonces verlo como una oportunidad, más como una responsabilidad, una imposición. 6, las pesadillas, esos momentos críticos, la enfermedad, el accidente, la separación, si en algún momento o si en este momento estamos viviendo una pesadilla, tenemos la oportunidad de hoy considerar que en el corto, mediano o largo plazo, esa pesadilla podríamos considerarla como una bendición, como una oportunidad bonita que nos dio la vida para recalcular ciertas acciones de nuestra vida. Y finalmente, como algo que podríamos empezar a hacer a partir de hoy, independientemente de nuestras experiencias de vida, si estamos en pesadilla o en un sueño tranquilo, algo que podríamos hacer para simplificar o vivir mejor, no sé si ese vivir mejor, no sé si se suena como vivir sabroso, pero bueno, no nos metamos para allá, y es busquemos qué nos está generando de pronto hoy fricción en nuestra vida, cuál es la sensación desarmónica que más estamos experimentando, que más nos frecuenta, y a partir de ahí hagamos el ejercicio de miremoslo a la cara y pongámoslo en blanco y negro y podríamos empezar a hacer un ejercicio que nos pone en un nuevo nivel de conciencia que nos ayuda a fortalecer y mejorar nuestra calidad de vida. Quisieras, pues yo hice el ejercicio, yo sé que estaba aquí escuchándote mucho, quisieras resaltar alguna pepita de conciencia, alguna pepita de oro que se te haya revelado en esta conversación. Voy a recapitular una que no mencionaste y voy a agregar una que no, de la que no hemos hablado. La que no mencionaste y que creo que es importante llevarnos es que el propósito misional es increíble, pero mientras que sea el principal, puede que otras facetas de nuestra vida sean vividas en piloto automático para rápido llegar a eso, otra vez a cumplir esa misión. Aparte de esa definición de servilleta, de ese propósito de impacto, de ese propósito de servicio, el tener uno superlativo que esté involucrado con estar presente, saboreando el aquí y el ahora, esos pequeños momentos, esa actitud como más contemplativa frente a la vida, frente a esas pequeñas cosas importantes, ya sé cuál sea la narrativa, yo les compartí que la mía es saborear la vida un segundo a la vez, un día a la vez, pero más allá de cuál sea la narrativa, el pensar en un propósito primario que esté anclado al estar vinculado al presente es algo que también siento como que puede ser valioso. Y hay algo que es bien importante. Aquí hablamos de pepitas de oro. El origen de esto es que
pues hay un montón de información, aquí hay un montón de conocimiento que estamos poniendo sobre la mesa y que seguiremos poniendo sobre la mesa, que muchas veces pues no es nuestro, simplemente hemos aprendido y aquí somos canal. Pero ese conocimiento no es poder. Esa frase de que el conocimiento es poder se queda corta. Lo que es poder es el conocimiento aplicado. Y evidentemente no van a poder aplicar todo lo que hemos hablado acá. Pero basta con que se lleven una pequeña pepita de oro. Imagínense en ese montón de búsqueda de oro, basta una pepita para que las cosas cambien. Una pepita de oro puede cambiar la vida a una persona que estuviera trabajando como minero, emprendedor independiente. Una pepita de oro puede hacer la diferencia. Entonces, piensen cada uno en cuál es su pepita de oro. Puede que ni siquiera haya sido una de las que Juli mencionó o de la última que yo he rescatado también. Piensen cuál es la pepita de oro y se van a llevar en la cabeza. Escriban esa pepita de oro, sea cual sea. Ténganla presente. Intenten activarla, sea cual sea. Porque va a ser el conocimiento aplicado lo que los va a empoderar. Ese conocimiento aplicado es lo que es poderoso. Y esa sería como la última pepita de oro. El poder pasar a la acción, el poder de alguna manera convertir este tiempo que le dedicaron a escucharnos en un accionable, así de simple, que les permita estar más a gusto con sus vidas. Genial, George. George, muchas gracias. Gracias por esta conversación. Nos vemos en la próxima. A ti, Juli, que se repita pronto. Un abrazo. Chao, chao.